KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 5 de julio. Bueno, debo empezar felicitando al gran pueblo venezolano. Hoy celebra pues 210 años de su independencia. En un momento en el que, atención, empieza la vacunación a enfermos crónicos. ¿Cómo acceder? Pues vayan a la página web de Panamá Solidario y ahí van a ir hasta llegar a sacar la cita para esa vacunación importante para enfermos crónicos. Un día en el que el mundo, bueno, pues el Papa salió bien de su operación en el día de ayer. El Papa Francisco ya está en recuperación, esta operación de divertículos en el colon, que pues, tuvo en vilos a la iglesia y a los católicos del mundo. Pues esta madrugada fue demolido la parte que quedó en pie de este edificio en Miami. Siguen las operaciones de rescate, o por lo menos de recuperación de los cadáveres, que es lo que se está diciendo. Igual, un mapuche, sí, una mapuche, será la presidenta de esta nueva constituyente chilena. Pues un gran avance, uno de los grupos más vilipendiados y casi exterminados durante los últimos 200 años, pues esté al frente de esta nueva constitución. Atención, en el mundo empresarial, Jeff Bezos deja la presidencia de Amazon y la dirección, pues, como la deja colocada como una de las empresas mejor valoradas del mundo. Atención porque hoy pues, hay la primera semifinal en Copa América. Pues Perú, Brasil. Vamos a ver, suerte a ambos equipos en la copa más importante de este lado del mundo. La semifinal, mañana, Copa de la Euro, pues Italia, España. Bueno, y debo empezar, pues, enviarle mis mejores deseos de pronta recuperación y de vuelta a la brega a Antonio Vargas, abogado laboralista, hijo de esa gran gloria musical y cultural, Antonio Toñito Vargas, igual Ariana Limayón, pues, que está pasando por este duro trance, pues fuerza con ella, y pues enviarle nuestro sentido pésame a todo el sector agropecuario, porque ayer falleció en Santiago de Veraguas el ingeniero Jorge Igualada, pues un amplio conocedor del sector primario nuestro. Paz a su alma. Don José. Hoy algo extensivo también este problema de la recuperación por COVID. A Yamilet. Hombre, a Yami también, a Yami de Blandón. También sufre los quebrantos del COVID. Me contaba que una cosa es el COVID visto por nosotros lo hablamos, y una cosa es el que tiene el COVID. Yo cuando me estaba ella explicando que eso genera mucho miedo, temor, el que no le tiene miedo al COVID, en realidad no tiene idea de lo que está pasando. Son los irresponsables que andan por ahí en fiesta y haciendo Entonces locura. Uno puede entender mucho, ponerla en contexto, la entrevista que nos dio el doctor Sandoval. Desde el punto de vista humano, usted fue la firmeza con que él hablaba de aquellos que están difundiendo noticias falsas sobre la vacuna. Sí. Uno lo entiende mejor porque solo los que sufren el COVID y los que se mueren, la familia que tiene muertos, también murió este fin de semana la mamá de uno de los jóvenes que trabaja conmigo de COVID, allá en Calabacitos, el virus en el área de Macaracas y de Los Pozos. El área de Calabacito está fuerte. Bueno, es que acuerda que toda esa área de Los Pozos... Monagrillo ni se diga. Y las tablas... Sale por Macaracas, es decir, la península de Azuero, pues... Y en la mesa de Macaracas. Sí. Hay muchos casos. Hay muchos casos. Bien, a cuidarse. Ahora le hablo sobre eso y alguna noticia que tenemos que Fernando le va a comunicar ahora cuando entremos al segmento panameño. ¿Cómo vamos a manejar la información nosotros de ahora en adelante con respecto al COVID para que ponerla en el contexto del peso de las noticias? Muchas cosas están pasando en el mundo. Déjenme contarle algunas. Como le señaló como le señaló Fernando, el Papa Francisco fue operado anoche le doy de lo siguiente: estenosis diverticular sintomática en el colon. Eso es lo que tiene. Es una inflamación, se lo digo, que por divertículos se le produce en el colon, produce un dolor agudo, muy agudo. El Papa fue operado exitosamente. Esto es una enfermedad que tiene pronóstico bastante bueno. El Papa salió bien de la operación a nombre de este colectivo de noticias
le decíamos lo mejor de esta televisora en general, le decíamos lo mejor al Papa Francisco y una pronta recuperación. Esto lo agarra él en medio de uno de los escándalos más importantes de corrupción en el Vaticano. 10, el Vaticano ordenó el llamamiento a juicio a través de la autoridad italiana por una red de corrupción encabezada por el poderoso Fernando Cardenal Angelo Bacchio, que dirigió una empresa que se cataloga legalmente como una empresa encargada que se hacía lavado de dinero, estafa, malversación de fondos en la iglesia. Entre eso y lo de Canadá, o sea, no hay que perderlo de vista. Y lo de Canadá es otro desastre. O sea, el Papa tendrá que bregar, ha bregado con esto, este escándalo en el Vaticano. También esto se da en el medio de lo que pasó en Miami, donde ya hay oficialmente reconocido 24 muertos, hay 121, 31 personas desaparecidas, que se voló una parte que quedaba en pie, porque como viene un huracán, lo demolieron controladamente, con explosiones bien controladas, para agilizar la entrada por otras vías, por otras áreas, a ver dónde encuentran gente viva, que es bien complicado ahora, es muy difícil, o los cadáveres, rescatar los cadáveres de los que estén debajo de esos. Lo más completo posible. Lo más completo posible, porque usted se imagina ya a este tiempo lo que ha pasado. Eso es. También ayer, el 4 de julio, Estados Unidos celebró el Día de la Independencia. Nuestro saludo, aunque tarde, a la comunidad norteamericana que vive con nosotros, a el personal de la Embajada norteamericana que trabaja con nosotros, a los múltiples amigos nuestros de los Estados Unidos, al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos por este aniversario. Vaya, Alex, usted vio el arte con que en Washington se tiraron los fuegos artificiales. Sí. ¡Qué belleza! Fue uno de los espectáculos donde se tiró, creo que es la mayor cantidad de fuegos artificiales de la historia de los Estados Unidos. Que siempre son muchos. No, Sí. eso es una... Siempre es. Ese es del tamaño del país. Sí. Este aniversario llega el presidente Biden sin haber podido cumplir la meta de tener el 70% de norteamericanos vacunados, pero estuvo muy cerca. Estuvo en 67%, un gigantesco esfuerzo. Sí. En este tiempo que ha hecho la administración Biden. Ahora se encuentran frente a un problema. Gente más joven que no se quiere vacunar. Cuando ellos van a los centros donde está el Delta y el Delta Plus actuando, que es una variante del virus, encuentran que ahí la mayoría, el 90% de los que están allí, son gente sin vacunar. Sin vacunar. Así que, atención. Todo el medio oeste. Atención a estas cosas que están ocurriendo. Pero déjenme contarle algunas de las historias más importantes que se desarrollan en nuestro continente. Y voy a partir por Chile. En Chile, ayer 4 de julio, se instaló en una forma irregular la asamblea constituyente. Digo irregular porque hubo protestas que fueron reprimidas duramente por la policía, los carabineros, y que eso motivó que un sector de los 155 constituyentes se fueran también a protestar. Y se suspendió y se siguió por la tarde. Una de las cosas más importantes que está pasando en Chile. Y fíjense las cosas, yo diría hermosas que está pasando, Fernando, porque son los cambios que necesita nuestra América. Se elige como presidenta. Acuérdense que la presidencia, por acuerdo del colectivo, va a ser rotativa. La primera presidenta de esta Asamblea Constituyente, que arrancó ayer sus sesiones, es la profesora indígena de lingüística. Ella se llama, yo tengo el nombre por aquí apuntado. Ella se llama la profesora Elisa Loncón. Ella es mapuche. De los 17 puestos reservados a los indígenas, de la población indígena, de los cuales los mapuches son los más numerosos, a los mapuches le tocaron 7. Doctora encima, doctora académica. Sí, no, es una mujer bien preparada. Además, su discurso, yo les propongo que lo lean. Dice ella que se acabó la época de los miedos, que ella como indígena mapuche aspira a un mejor Chile,
a un Chile más humano, a un Chile sin miedos, y que no le tenga miedo a ella. Y hay que tenerle miedo a la desigualdad. Hermosas palabras. Pero, ¿qué es lo que está discutiéndose en Chile? En Chile, lo que hay en debate ahora mismo, Fernando, y esto es un debate mundial, el liberalismo, el neoliberalismo que se implementó por los Estados Unidos, bajo la dirección de los Estados Unidos y de Europa, de Washington. por el llamado consenso de Washington, lo que hizo fue disminuir en una forma terrible el papel de los estados. Sí, la idea era reducir Para pasar con la teoría de que había que reducir el Estado a su mínima expresión. Y entonces los estados se volvieron casi prácticamente sin capacidad de solucionar los problemas que normalmente el Estado estaba llamado a resolver. ¿Cuáles problemas, por ejemplo? La educación, la salud pública, la seguridad, las pensiones, la estabilidad y protección de los trabajadores, la obra pública y la construcción de obras públicas y el papel del Estado en la economía. Todo eso fue reducido y vino el virus con la violencia que lo ha caracterizado y volteó esto pata para arriba. Y ahora la gente exige del Estado ¿qué? Eso mismo. Todo lo que está. Uno de los temas fundamentales es la Constitución de Chile. ¿Se acuerdan que Chile fue el primer ensayo del neoliberalismo hecho por los Chicago Boys con Pinochet, en la que el Estado dejó de ser un protagonista para convertirse en un facilitador? Eso destruyó la seguridad social, se privatizó la educación y las consecuencias de este país. Entonces, uno de los primeros temas que se va a discutir, obviamente, será cuál será el papel del Estado. Dos, dentro de eso se va a discutir el excesivo presidencialismo que allá y acá y acullá en nuestro continente. Esa es una de las características, el poderoso rol que juega el presidente en el desarrollo político que nos afecta a todos. Otra cosa que se va a discutir es el papel de los pueblos indígenas. En Chile, más que aquí en Panamá, en Chile los indígenas son ignorados. Es que por un tiempo fueron exterminados. Los Onas, que viven en el sur, hay un libro pues interesantísimo, que es fotográfico, sobre cuando la gente blanca de Santiago iba a cazar Onas al sur. Es decir, y en esta discusión del Estado se está viendo cuál es el papel del Ejecutivo, se va a ver, pues, y cuál es el papel del órgano legislativo, sí, que cuando se ha apoderado la élite dominante, política y económica y política, normalmente más económica que política, lo que ha hecho es que se ha marginado al resto del pueblo. bueno, las oligocracias que hay en América Latina, es decir, unos grupos que por eso es que uno ve que los apellidos se repiten tanto, porque son primos, hermanos, hijos, nietos que están dando vueltas en las presidencias en estos países. Estos puntos importantes son el debate en una asamblea constituyente caracterizada y dominada por la oposición y por un número único en el mundo, igual número de mujeres que de hombres. Un poco más de mujeres. Y quien dirige la primera ronda, porque esta no es una presidencia por todo el tiempo, sino una rotativa, ese es el acuerdo, es una mapuche. Mire ese escenario de transformaciones sociales que produjo ¿qué? Toda la movilización en Chile. Y lo que está buscando Chile es que la nueva... Y fíjese cuál es el tiempo. Hay elecciones en Chile, todo este proceso arranca y se va a dirigir, se va a desarrollar, no lo va a dirigir, porque ninguno de los ministros, ninguno de los senadores forma parte de esta constituyente. Nadie del establishment. No. Entonces, pero el presidente va a seguir siendo Piñera hasta que venga el nuevo presidente y después, en el 22, habrá un referéndum para aprobar. La derecha en Chile no tiene capacidad de paralizar nada. Solo tiene 32 de los 155, lejos del tercio necesario para poder boicotear o obstruir o impedir consensos que tienen que ser por el orden del 70%. Bien, esto es lo que está pasando en Chile. Me muevo hacia Perú. En Perú está pasando una serie de eventos, como les decía, no son eventos nuevos, son eventos producto de una acumulación social que han dado como resultado esta coyuntura política, que tampoco podrá resolverlo en 4 o 5 años. Pero se ha producido un terremoto y que las fuerzas electorales que fueron a primera vuelta, fragmentadas, llegaron a ser
con un 17% el profesor Castillo y con un 14% la señora Fujimori, para ir a una segunda vuelta en la que por escaso margen de 44.000 votos, Pedro Castillo gana la presidencia, pero Fujimori no lo reconoce. Entonces, utilizando la técnica de señor Trump, quiere ilegitimizar el triunfo. Y la élite limeña ha comprado la teoría de que hay fraude, como compró la teoría en Estados Unidos, una parte importante del Partido Republicano, que hubo fraude, a pesar de que Biden ganó por 10 millones de votos. Sí. Y a pesar que ganó con una contundente mayoría en el colegio electoral. A pesar de todo eso, a pesar de los pesares, y a pesar de que todas las denuncias que ha puesto la señora Fujimori, todas han sido rechazadas. E incluso el interés de ella de que organismos internacionales vengan a auditar una cosa que ya ellos dijeron que estaba bien. Eso fue rechazada. Y ella lo que está buscando ahora mismo es que se llegue al proceso final con la ilegitimidad del ganador, que es Pedro Castillo. Eso es lo que está buscando. Pero en el medio de eso surge un personaje siniestro, el señor Vladimiro Montesinos, que fue, oye, ¿de quién era pasiero Vladimiro Montesinos? De los Fujimori, de los Fujimori. Y él sale, Fujimori, utilizando teléfonos celulares de los policías, llamando a su antiguo compañero que distribuyó los Vladivideos, para hacer la misma operación y tratar de obstruir. Bueno, ahora hay una investigación sobre esto. Ese es el Perú. El Consejo Electoral tiene hasta el 15 de julio, ha dicho, para proclamar a Pedro Castillo. No veo forma de cómo no lo proclame. A estas alturas, Fernando, sí, del partido, no veo cómo lo proclame. Ahí, en esto, esta dinámica de Perú, esta dinámica de Chile, esta dinámica de Bolivia, en donde ya el gobierno de Bolivia está llamando a militares que participaron en el golpe. ¿Se acuerda del golpe contra Evo Morales? Bueno, después que se da el golpe, un año después, el partido de Evo Morales va a las elecciones y aplastantemente gana. Ahí está el presidente Arce y el gobierno de turno está preso. Está preso. Nos vamos un poquito a Colombia. Y en Colombia la situación sigue igual. 0 hits, 0 carreras, matazones, violencia, la caída de la economía, el problema de la salud pública. Ahora le doy las cifras cuando termine aquí un momentito, para terminar con Venezuela. La situación de Colombia es seria. La élite tampoco ahí cree que los pobres tienen la razón. Porque para ellos lo que hay en Colombia es la intervención del madurismo. Sí. Lo que es un problema endógeno. No sé si el madurismo fue responsable de la pobreza extrema que hay en Colombia. Y la marginalidad. La marginalidad. Claro, no descarto intervenciones de algunos agentes. No lo descarto, eso no. Pero la fuerza motora de eso es otra cosa. Pero fíjese lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió con Borrell, el secretario de la Unión Europea, y acordaron, después que la Unión Europea presentó un plan, Blinken se aportó que ellos podían montarse en ese plan, que están estudiándolo, para presentarle a Venezuela un plan para las próximas elecciones en la que se garantice la participación de la oposición y que las elecciones sean libres de verdad. A cambio, levantarían las sanciones. Eso es lo que está en discusión en Europa. Veo a Maduro un poco más interesado en esto. Creo que la oposición también está interesada en esta probable salida. Veo a Maduro, por ejemplo, retando a la organización de la OMS de que le devuelva la plata de las vacunas que no se le han dado. Que le devuelva la plata porque ahora no quieren por el bloqueo no se puede entregar la vacuna. Fíjese usted. Bueno, ¿quién se perjudica ahí? También el movimiento Venezuela en Venezuela y nosotros. El arresto
de un grupo de activistas a quienes catalogaron también de traición a la patria y terrorismo. Bueno, es que este tipo de gobierno, todo el que es oposición es traidor a la patria, está vendido al imperialismo norteamericano, no sé. Y eso es puro cuento de camino. Sí. Fíjese esto, y miro, Fernando, las cifras internacionales del COVID. Bueno, usted tenga una idea hoy de cómo amanecemos, atención, con 184.832.000. Casi 885. Casi 80, sí, faltan pues, muy poco para... El mundo rompió la cifra este fin de semana de los 4 millones de fallecidos, 4.009.698. 4 millones de personas fallecidas de COVID. Hay 27.177.970 casos activos. Vamos a nuestros vecinos. Costa Rica, hoy amanece con 4.684 fallecidos y 70.424 casos activos. Colombia amanece con 194.452 casos activos. ¿Ciento? 94.000. Nosotros tenemos 13.256. Bueno, casi 15 veces, 14 veces más. Estamos subiendo. Estamos subiendo, sí. 108.896 fallecidos en Colombia. Ayer Colombia tuvo, desafortunadamente, 26.265 nuevos casos con 582 nuevos fallecidos. ¿Y esa es la cantidad y Costa Rica tuvo? No, es que los lunes generalmente Costa Rica no los informa. Fíjese lo que está ocurriendo, esta cifra que le voy a dar. Los Estados Unidos tuvo 34.500.000 por ahí. Tiene, positivo. 34.592.324 es el Pero caso fíjese total. la India ahí mismo. Pues la India, 30.500.000 por ahí. 30.575.000. Fíjese cómo la India, que es uno de los focos, que estaba muy por debajo de los Estados Unidos, pero muy por debajo, está a ese ritmo y de continuar por varios meses más, lo va a sobrepasar a los Estados Unidos. Ayer tuvo 40.387 nuevos casos con 743 fallecidos, pero lo interesante de la India es que pues, sus casos activos se han reducido a 488.834. Llegaron a tener 3 millones de casos activos. Y también observe lo que está pasando en el continente, porque una de las cosas más serias que la Organización Mundial de la Salud y los expertos internacionales en esta materia, vale decir los epidemiólogos, los especialistas en virus, los virólogos, los médicos en general que saben de esto, los que hacen proyecciones matemáticas y que conocen de epidemiología, han dicho que la humanidad entra en un momento sustancialmente serio por la presencia de la variable delta y delta plus. Delta plus. Porque esta variable, con un RO, un índice de reproducción básico de 8, no quiere decir que cuando salga usted la tiene en 8, sino que ese es el índice de reproducción calculado para esa variable de 8, hace que se requiera cerca del 90% de inmunidad. Para tener inmunidad de rebaño se requiere el 90% de los vacunados o inmunizados. Ese es el grave problema. Entonces, la variante esta se convierte en un problema serio. Y se convierte en un problema serio en los Estados Unidos, porque ya está ahí. Y se convierte en otros países del mundo. Entonces nos enfrentamos a una nueva realidad. Hay que vacunarse. Y hay que tenerle atención porque nosotros en Panamá somos privilegiados de haber tenido esta cantidad de vacunas proporcionalmente a la población. En otros lugares del mundo, salvo las grandes potencias, las 10, nosotros estamos entre los países con mayores niveles de vacunación en el mundo. Así que cuando usted se pone la vacuna... ¿Y qué vacuna? Usted es un privilegiado. Tenemos de las mejores. Las dos mejores. Las dos mejores. Para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Atención. Y este mes de julio es probable, ahora le hablo un poco más de eso, tengamos 1 millón de vacunas. 1 millón de vacunas. Atención a los que vienen por la avenida Domingo Díaz. Hay una caravana de volquetes en esta vía rumbo hacia Panamá Centro. Así que con cuidado que esto tiene el tráfico ralentizado en toda la avenida Domingo Díaz. Algunas cosas que usted debe prestarle atención a. Preste atención al tiempo. Hay huracanes ya, estamos en la temporada de huracanes. El primer huracán está pasando por Cuba, rumbo a Florida. Elsa, se llama Elsa. Preste atención al cambio climático que se está dando. No al cambio, no, a los cambios de temperaturas violentos que hay en el suroeste de los Estados Unidos, particularmente en Canadá. En Canadá. En
el suroeste de los Estados Unidos, entre Washington, Oregon y California. El noroeste. El noroeste, Noroeste. noroeste, pero ya está bajándose al sur. Sí. Preste atención a la sequía que hay en México, a la sequía que hay en Brasil, que va a elevar el costo de los alimentos, particularmente de la soya. De la soya y del... Y preste la atención a esta noticia que le voy a dar. La inteligencia de los Estados Unidos filtró información a los medios de comunicación que ellos habían detectado en la provincia de Guangzhou, en la República Popular China, la construcción de múltiples silos para la instalación de misiles intercontinentales. Lo que daría la impresión, según la inteligencia norteamericana, de que China está preparándose para tener capacidad nuclear suficiente para llegar a las costas norteamericanas. Y esto es una nueva ecuación de la vida internacional y una nueva variable que introduce una nueva discusión ya compleja de la guerra comercial con China, de la guerra político-militar con Rusia, a la intervención de los hackers, que ayer volvieron a hacer de las suyas y que puso en jaque a Suecia. Preste la atención que en la propia Suecia, el primer ministro, ¿se acuerda que se había prestado una sanción de censura? El primer ministro, la oposición no pudo formar mayoría y ahora le han encargado al primer ministro sueco, que había renunciado, que forme gobierno. Que forme gobierno. De manera que él no estaba muerto, estaba de parranda. Así es. Así que terminamos nosotros diciéndoles que preste la atención a lo que está ocurriendo al presidente Trump en Nueva York. El indictment que se le hizo a su organización Trump, según expertos de impuestos de los Estados Unidos, es extremadamente sólido y peligroso para el señor Trump. En este mundo complejo que debemos hacer nosotros, a la vuelta, le queremos hablar sobre el tema del COVID. Fernando, me gustó mucho la entrevista que José Luis le hizo a la doctora Guadalupe Varela. Preste la atención a las palabras de la doctora Guadalupe Varela cuando nos hablaba de este tema del COVID. Ahora le hablamos un poco más de ello. Vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional que formalmente arranca hoy. Habrá que ver las comisiones, a ver cuál es su agenda legislativa y qué va a pasar en la recuperación económica panameña. Así mismo es. A la vuelta, eso y más.